Él no está sonriendo. No hay orgullo, no hay ternura, no hay fiesta. Hay silencio. Hay mirada baja. Hay tensión. Y luego, sin rodeos, suelta una frase que suena más a sentencia que a opinión. Ese matrimonio se puede acabar muy rápido. No lo dijo un periodista. No lo dijo un jate en redes. Lo dijo Pepe Aguilar. El padre. El patriarca. El que ha visto todo desde adentro. El que no habla por hablar. Y cuando un padre como él deja caer una bomba así, no es comentario. Es advertencia. Es desliz controlado. Es grieta familiar. Mientras en redes se aplaudía el romance mediático entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, su propio apellido ya empezaba a tambalear la versión oficial. Entonces, la pregunta no es si están enamorados. La pregunta es, ¿qué vio Pepe, que lo hizo romper el silencio? ¿Qué sabe, que el resto del mundo aún no ha entendido? Aquí, en Fama al Día VIP, no te servimos el escándalo tibio. Lo traemos crudo, real, sin adornos. Porque lo que pasa en cámara es solo una parte. Y lo que se esconde detrás de esa frase puede destruirlo todo. ¿Es este el inicio del fin? ¿O el primer paso para lavarse las manos antes de la tormenta? Prepárate, porque esto ya no es una historia de amor. Es una bomba con el reloj corriendo. No gritó. No dramatizó. No necesitó cámaras en HD ni lágrimas en primer plano. Pepe Aguilar solo dijo una frase. Fría. Precisa. La clase de frase que se lanza cuando uno ya no quiere convencer, sino advertir. Ese matrimonio se puede acabar muy rápido. No fue un rumor. No fue una suposición en redes. Fue el padre. El dueño del apellido. El que carga con el peso de una dinastía. Y no fue solo lo que dijo. Fue cuando lo dijo. Justo ahora, cuando el amor entre Ángela y Nodal se presenta como el nuevo cuento de hadas nacional. Justo cuando el escándalo con Casu aún no se enfría. Justo cuando el romance mediático se vende como épico, eterno, perfecto. Y entonces aparece Pepe. No como el suegro feliz. No como el padre sonriente. Sino como el hombre que ya no está dispuesto a fingir. Porque si algo ha visto en su vida es esto. Parejas que brillan en el escenario y se pudren en casa. Relaciones que nacen entre reflectores y mueren por falta de raíz. Y en esa frase, tan breve como demoledora, se notó todo. La incomodidad, la sospecha, la tensión familiar que nadie está diciendo en voz alta. ¿Fue una indirecta a Nodal, sin decirlo? ¿Un aviso de que el apellido Aguilar no se va a arriesgar por una historia armada a toda prisa? ¿O fue simplemente la confesión de un padre que ya no reconoce lo que ve, ni a quién lo representa? Porque Pepe Aguilar, más allá del escenario, tiene un rol que pesa más que cualquier entrevista. Es padre, es patriarca, y es protector del legado. Y cuando el legado empieza a tambalear por decisiones personales, la lealtad cambia de foco. Esa frase no solo partió en dos la narrativa oficial, marcó un quiebre interno, una grieta que dice lo que nadie en la familia quiere aceptar. El show se desbordó, y el apellido ya no está 100% del lado del escenario. ¿Y cuando eso pasa? ¿Cuando el aplauso deja de sonar dentro de casa? ¿Quién queda aplaudiendo allá afuera? ¿Y si el verdadero conflicto ya no es entre ex y actuales, sino entre lo que se muestra al mundo y lo que se rompe por dentro? Todo comenzó con una imagen. No fue captada al azar. No fue filtrada. Fue producida, armada, autorizada. Cada ángulo medido. Cada frase elegida con pinzas. Ángela Aguilar y Cristian Nodal en la portada de Hola, Américas, presentados como si fueran los herederos de un imperio romántico. Miradas suaves. Luz difusa. Silencio elegante. Y al centro, la frase que hizo que miles dejaran de leer y empezaran a enojarse. No es una nueva relación. Es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar. Pausar. Esa palabra fue la gota que desbordó todo. Porque si esto es una continuación, entonces lo de Casu, ¿qué fue? ¿Un error de casting? ¿Un paréntesis con pañales? ¿Una relación descartable con hija incluida? Con una sola línea, intentaron barrer 2 años de historia debajo de la alfombra. No hubo duelo. No hubo contexto. Solo una narrativa que pretendía limpiar el camino con una frase dulce, pero vacía. El mensaje era claro. No traicionamos. Solo retomamos lo que siempre fue nuestro. Pero el público ya no se traga esas fórmulas. Y menos en México, donde el amor no se maquilla, se vive. Esa portada, lejos de emocionar, hirió. Porque no mostraron una pareja.
Mostraron una estrategia. Todo olía a manual de crisis, a estrategia de control de daños, a romance armado para salvar reputaciones en vez de construirlas. Cuando todo parece tan perfecto, tan cuidado, tan ensayado, es porque hay algo que no están diciendo. La pregunta ya no es si se aman. La verdadera pregunta es, ¿qué estaban intentando tapar con esa portada de ensueño? Cuando el escándalo estaba en su punto más alto, cuando todos opinaban, especulaban, analizaban, ella eligió callar. Mientras los medios hacían fila para entrevistar a Ángela, mientras Nodal lanzaba comunicados ambiguos en redes, Cazzu desapareció del ruido. No hubo drama, no hubo lágrimas en vivo, no hubo indirectas disfrazadas de arte, solo silencio. Y ese silencio dijo lo que ninguna entrevista se atrevió a decir, porque mientras se hablaba de una historia pausada, y se insistía en que todo fue con respeto, Cazzu estaba viviendo la traición desde adentro, en carne viva, sin micrófonos. Y cuando por fin habló, no necesitó titulares, no pidió tiempo en televisión, dijo 3 frases, solo 3, y con eso lo desmontó todo. 1. Me enteré por los medios. 2. Sufrí muchísimo. 3. Tuve que desintoxicarme de todo. No hubo odio, no hubo gritos, pero el golpe fue seco, irrefutable, porque mientras la otra parte tejía un cuento de destino romántico, ella vivía la realidad, el abandono, la confusión, el despojo emocional. ¿De qué historia pausada hablan? Cuando hace apenas semanas compartías cama con la madre de tu hija, ¿dónde cabe el amor verdadero? Si la consecuencia fue borrar a una mujer que aún cargaba con tu nombre en silencio, Cazzu no necesitó defenderse. No intentó cambiar la narrativa. Dejó que las incoherencias de los otros se convirtieran en su mejor defensa. Y eso fue lo más demoledor. Porque mientras Ángela interpretaba su papel, y Nodal intentaba justificar lo que no tiene defensa, el público ya había tomado su decisión. Y no fue con base en comunicados. Fue con base en dignidad. ¿Qué pesa más? ¿Una frase ensayada frente a una cámara? ¿O la verdad cruda de quién fue dejada sin explicación? La respuesta ya está dada. Y la sentencia emocional también. Primero hablaron de respeto. Después aseguraron que nadie salió herido. Luego lo negaron. Y al final, empezaron a contradecirse entre ellos. Esto ya no parecía un romance. Era una narrativa rota. Un guión mal editado, lleno de frases huecas que no sobrevivían ni una búsqueda en Google. La versión oficial era clara. Cazzu estaba enterada. Todo fue consensuado. Aquí no hubo traición. Pero entonces llegó la frase que lo echó abajo todo. Me enteré por la prensa. Y lo que quedaba en pie, se vino abajo. Porque si eso es verdad, ¿quién miente? ¿Quién maquilló el discurso? ¿Quién intentó tapar una decisión con poesía? Después Nodal apareció en Instagram, tratando de enmendar el caos. Pero lo que soltó fue aún más confuso. Le dije que quería empezar a salir con alguien, después de separarnos. ¿No dijo con quién? ¿Fue impreciso a propósito? ¿Entonces Ángela construyó su versión desde lo no dicho? ¿O simplemente ambos intentaron escribir la historia después del daño? El público no necesita más pruebas. Las fechas no cuadran. Las frases no se sostienen. El discurso suena a defensa, no a verdad. Porque si tú comienzas una relación limpia, ¿por qué sientes la necesidad de justificarla con tanta insistencia? ¿Por qué cada declaración suena más a control de daños que a claridad? ¿Por qué el padre de Ángela lanza advertencias disfrazadas de opiniones? ¿Por qué una mujer como Cazzu, sin un solo grito, sin un solo nombre, deja expuesto todo con 3 frases? Aquí ya no hay amor. Hay estrategia. Hay narrativa. Hay daño. Y lo peor, hay desorden hasta en la mentira. Cada palabra que sueltan, los hunde más. ¿A ti quién te está diciendo la verdad? ¿De verdad crees que esto fue amor planificado con respeto? ¿O estás viendo cómo se intenta maquillar una traición en tiempo real? Suscríbete ahora a Fama al Día VIP. Aquí no te vendemos cuentos de hadas. Aquí desarmamos el guión, hasta que la verdad queda sola. Y si crees que ya lo viste todo, te equivocas. Lo peor todavía no lo han dicho. Dicen que es amor. Dicen que fue el destino. Pero el destino no viaja en jet privado ni compra carteras Hermès de $46,000 en plena crisis mediática. Y el amor, al menos el real, no se firma con cláusulas. Este sí, porque esta historia, la de Ángela Aguilar y Cristian Nodal,
no se sostiene con promesas. Se sostiene con millones. Nodal no es solo el nuevo novio. Es una marca. Una maquinaria que factura más de 120 millones de dólares entre giras, discos, marcas, patrocinios y contratos. Su nombre genera titulares, reproducciones y dinero. Mucho dinero. Ángela, por su parte, no es solo la hija de, es la heredera de un legado. La cara nueva de una dinastía con nombre blindado. Pero también es una marca en construcción. Una marca que, tras este romance, está siendo cuestionada como nunca antes. ¿Y qué pasa cuando juntas dos intereses tan grandes, en medio del escándalo más caliente del año? Lo que pasa es lo que estás viendo. Una historia vendida como cuento de hadas. Pero que se comporta como una alianza corporativa. ¿De verdad alguien cree que la portada de Hola fue solo por amor? ¿Que la boda secreta en Morelos fue una decisión impulsiva? ¿Que el anuncio oficial no fue perfectamente medido por managers, abogados y estrategas de imagen? Todo esto huele más a cálculo que a conexión. Y aquí entra un tercer jugador, Pepe Aguilar, el padre, pero también el productor, el empresario, el dueño de la marca Aguilar. ¿Tú crees que él va a permitir que su apellido sea arrastrado por una historia sin control? Por eso lanza frases como advertencias. Por eso guarda distancia. Porque él sabe que esto no es un simple romance. Es una operación de alto riesgo. Uniones como esta no se hacen solo con promesas. Se firman con cláusulas. Y se miden con números. Si esta jugada le sale bien, podrían convertirse en la pareja más poderosa del espectáculo mexicano. Pero si se rompe, puede destruirlos a ambos. La pregunta ya no es si se aman. La pregunta es, ¿quién está firmando qué detrás de las cámaras? ¿Cuánto cuesta el silencio de una ex? ¿Y qué pasa si el contrato emocional vence, antes que los contratos comerciales? Porque cuando todo parece tan perfectamente armado, es porque alguien está cobrando por mantener viva la ilusión. Una cosa es subirte al escenario con aplausos. Otra muy distinta, es sostenerte ahí cuando el público ya no te cree. Una portada puede impactar. Una canción puede distraer. Pero la mirada del pueblo, esa que atraviesa sonrisas y discursos, no se compra. Y ahora mismo, Ángela y Nodal no están en la cima. Están en la cuerda floja. Ángela carga con más que su apellido. Carga con el legado. Con una familia que durante décadas construyó una imagen de orgullo, valores y respeto. Pero una sola frase, una sola portada mal medida. Y ahora esa imagen se tambalea. Nodal, por su parte, camina entre sombras. Relaciones rotas. Una hija que no puede ser parte de un pie de página emocional. Y una lista de decisiones que ya suenan menos a casualidad y más a patrón. Ya no se trata de amor. Se trata de credibilidad. De si pueden sobrevivir a la narrativa que ellos mismos montaron. Porque lo que empieza mal, entre susurros, omisiones y silencios selectivos, rara vez termina bien. Y lo que ahora está en juego no es solo su relación. Es su imagen. Sus contratos. Sus carreras. Su lugar en la memoria colectiva. Porque México y Latinoamérica ya no aplauden por reflejo. Ya no basta con tener buena voz o una historia linda para contar. Hoy el público exige algo más, coherencia. ¿Cómo espera Ángela hablar de empoderamiento femenino? Si su historia de amor arrastra la sombra de otra mujer desplazada sin explicación, ¿cómo espera Nodal que lo sigan viendo como un artista real? Si cada nuevo amor nace sobre el silencio de lo que no cerró, y la pregunta más dura, ¿cómo se sostienen dos figuras públicas bajo una lupa que ya no admira, sino que espera el tropiezo para aplaudir la caída? Porque esta generación no perdona el disfraz. No cree en la perfección maquillada. No compra el romance si huele a guión. Cuando la autenticidad se convierte en estrategia, el público huele el veneno. Y lo señala. Entonces la pregunta ya no es, ¿seguirán juntos? La pregunta real es, ¿cuánto tiempo más puede sostenerse una mentira, antes de que les caiga encima? ¿Y si nunca fue amor? ¿Y si todo lo que vimos, desde esa primera imagen cuidadosamente filtrada hasta la declaración de historia pausada, no era romance, sino estrategia? Una jugada de poder disfrazada de cuento, envuelta en baladas, frases listas para titular, y corazones dibujados sobre heridas ajenas? Porque el amor, el real, no se justifica con portadas. No necesita discursos de control de daños. No aparece en escena hasta que el telón anterior se ha cerrado. Y aquí vimos todo lo contrario. Un hombre que cambia de mujer sin cerrar la puerta anterior. Una mujer que se proclama empoderada,
mientras ignora a otra mujer a la que desplazó en silencio, y el eco de alguien que nunca necesitó pelear para hacerse escuchar. Kazu, mientras Nodal hablaba a medias, mientras Ángela avanzaba sin mirar atrás, Kazu eligió callar, y su silencio se volvió una grieta imposible de tapar. Esto ya no es una historia de amor, es una elección de principios. ¿Queremos figuras que construyen desde lo verdadero? ¿O desde lo que se vende mejor? Porque en esta historia, todos tomaron su papel. Nodal jugó a la transparencia, pero sin mostrar el corazón. Ángela jugó a la fortaleza, pero sin hacerse cargo del daño. Y Kazu eligió no jugar, y fue eso lo que expuso a todos. No hay santos ni demonios, solo decisiones y consecuencias. ¿Quién va a pagar el precio cuando esta burbuja estalle? Porque las vistas bajan, los contratos expiran, pero la verdad, esa no se olvida. Puede que la historia siga vendiéndose en revistas, pero el público ya está hablando. Y cuando el público toma postura, ni la mejor campaña lo puede frenar. Si tú también sentiste que esta historia no cuadra, si algo dentro de ti no se tragó la narrativa perfecta, este es tu espacio. Suscríbete ya a Fama al Día VIP, el canal donde no maquillamos escándalos, los diseccionamos. Aquí no vendemos amor enlatado. Aquí contamos lo que nadie en la farándula quiere que sepas. Y lo que viene, todavía no te lo han contado.